Entonces vamos a asumir, por ejemplo, que el panel tiene una eficiencia del 15%. Y el área, como yo les decía, ya el panel está comprado, o sea, yo no tengo por qué ir a calcular área de panel, porque es que ya el señor que me está diciendo, tengo estos 10 paneles comprados, yo no le voy a decir al señor que usted necesita unos paneles de 2 metros, porque le estoy haciendo invertir nuevamente y desechando lo que ya tiene. Es con lo que tengo que puedo hacer. El área lo tengo, y tengo la radiación promedio de San Juan. En San Juan era como de 5, me habían dicho, ¿no? Entonces, véalo, eso es kilovatio horas por día, porque incluso eso está por día sacándolo de los datos de la NASA o los datos del mapa solar, ¿sí, no? Por día metro cuadrado. Entonces usted con esa radiación, y miren que ahí está en función de área, y con eso le va a dar los kilovatios horas, ¿sí o no? Y entonces si usted lo multiplica por el pico solar, que normalmente son 6 horas solares, usted puede sacar cuál es la energía que usted aprovecha. Y eso nos puede llevar en términos de dinero, que es lo más importante. O sea, cuánto es el ahorro que yo tengo usando esos paneles solares y dejaría de consumir energía eléctrica. ¿Queda claro? Esa era la primera parte. Entonces, con eso yo puedo mirar este trabajo eléctrico que estoy en el día. Ahora que viene, normalmente los paneles solares, después que usted tiene el panel solar, esto llega como corriente ¿qué? Como corriente directa, ¿sí o no? Entonces esto viene como DC. Entonces normalmente usted ¿qué tiene? Usted tiene aquí, usted tiene que tener un inversor. ¿Cuál es la función del inversor? Pasar de energía de corriente directa a corriente alterna. Entonces el inversor lo que me hace es transformar de corriente directa de DC a corriente ¿qué? Alterna. Y después yo lo llevo a un sistema de baterías, lo almaceno y puedo usar en el equipo que tenga. Hay equipos, por ejemplo, nosotros tenemos en la Guajira, en el voltaje normal, nosotros no usamos sistema de batería porque eso incrementa los costos. Entonces, ¿qué tenemos? Que la radiación que está dando directamente hace uso del equipo y no se almacena, y cuando no hace uso, esto se invierte a dónde? A la red eléctrica. ¿Queda claro? Pero queda esto, por ejemplo, que si hay que usar el inversor. Entonces, ¿cuál es la parte del diseño? Decir, profe, yo no voy a usar batería. ¿Se acuerdan que siempre la nota técnica dijimos que podíamos usar batería o no batería? ¿De qué depende de que use el inversor? De si en el mercado, por ejemplo, esta energía en que la voy a usar yo en un secador, en resistencias eléctricas y en ventiladoras. Entonces, ¿de qué depende? De que yo tenga inversor en el diseño que estoy haciendo, de que mis resistencias funcionen o no con energía, con corriente alterna o corriente directa. En el mercado se consigue. Por ejemplo, ahora que vaya a la casa, por ejemplo, una neverita o un oro Peltier, ese equipito que es un sistema de enfriamiento Peltier tiene para funcionar tanto de corriente alterna como de corriente directa. Es decir, que yo lo puedo conectar a 110 voltiamperios y lo puedo conectar también a 12 voltios. Es decir, ese equipo yo lo puedo conectar a 110 y lo puedo conectar con el cargador del carro, de mi carro. Entonces puede funcionar con nuestro sistema. Entonces, si ustedes conseguían en el mercado, que ese era el diseño del equipo, que esto funcionara como corriente directa, entonces no tienen por qué decir comprar al señor un inversor. Entonces pudiera eliminar ¿qué? El inversor. ¿Sí ven? Y entonces miren que ya arrancamos de aquí y ya vamos acá. ¿Queda claro? Entonces luego ustedes ¿qué hacen? Aplican el conocimiento de física 2 para terminar de aplicar los términos. Entonces luego ¿qué hacen? Usted con eso calcula por eficiencia cuál es la energía útil, ¿cierto? Entonces con esa energía útil que usted dispone, ¿usted qué viene y hace? Hace lo siguiente, hace el siguiente trabajo. Hace otro balance de energía. Entonces, ¿qué balance de energía va a decir usted? Vuelve y aplica la primera ley. Que ya este es el secador y tengo una energía que va a entrar en forma de ¿qué?
de corriente, tanto de resistencia y que me va a mover una ventiladora. O sea, tengo dos trabajos dentro. Entonces usted dice, los puse a secar ¿qué? Maíz. ¿Sí o no? Entonces usted dice, profe, yo voy a asumir que son, qué sé yo, una tonelada de maíz que le dije, no le dije. Yo le dije, voy a asumir que el secador, en el secador voy a meter, qué sé yo, 100 kilos de maíz. Entonces usted mete aquí 100 kilos de maíz. Entonces voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo justo, lo voy a poner aquí, está en la cámara. Aquí van a ver 100 kilogramos de maíz que voy a procesar. Normalmente usted mira eso se está secando en cuánto? En 6 horas. ¿Sí o no? Entonces usted dice. Depende de la humedad, ¿no? Claro, por eso te digo, más o menos en 6 horas por la humedad grave. Entonces usted dice, tengo 100 kilos de maíz, tengo el CSUP del maíz, y usted tiene el delta T, la temperatura a la que usted va a secar el grano, de 60 grados centígrados, y esto está entrando más o menos a temperatura ambiente. Durante 6 horas, ¿cuál es el calor que usted debe suministrar aquí para que esto se seque? Entonces ya tengo un calor aquí interno en la máquina, ¿está claro? Y entonces usted dice, dimensionamiento, por la densidad de esto, yo calculo cuánto volumen me va a ocupar ¿qué? La carga de maíz que tengo. Y sobre esto dimensiono el 30%. Entonces ya sé que tengo el hecho y le estimo el 30% más y puedo dimensionar el tamaño de ¿qué? De la cámara de secado. Entonces ya sé cuál es el tamaño del secador. ¿Sí lo ven? ¿Queda claro? Entonces, este calor que va a necesitar el maíz, ¿quién me lo tiene que entregar? La resistencia. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que ver, calcular la resistencia, porque si no está comercial tengo que mandarla a hacer. Entonces usted, ¿qué tiene aquí? Primera ley. ¿Qué tenemos de primera ley? Que la energía que entra tiene que ser igual. El calor que entra por efectos del trabajo útil debe ser igual a ¿qué? A la energía de aquí que necesito para que resuelva aquí la masa, y aquí puede decir que hay un de pérdida también. ¿Sí o no? Primera ley. Por eso decíamos que lo es. Entonces luego, ¿qué hacemos para aplicar primera ley? Para ver lo del trabajo eléctrico, aplicamos física 2, el efecto Joule, la ley de Joule, ¿no? Entonces tenemos que el calor está dado por la corriente, por la resistencia, ¿en dónde? En las 6 horas que va a demorar el proceso. Y entonces calculo que la energía eléctrica, ¿sí lo ven? Entonces con esa energía eléctrica que yo tengo, esta energía eléctrica va a ser igual a ¿qué? A la que me está dando ¿qué? La resistencia, la radiación, ¿sí o no? Trabajo. Entonces tengo valores de corriente, si esto lo voy a poner a funcionar a 110, 220, y puedo mirar el efecto de resistencia. Y luego, para la cantidad de esa resistencia, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer lo siguiente. Yo sé que la energía es igual a P por T, también por física 2. Y que entonces la potencia es la energía que tengo sobre el tiempo, ¿sí o no? Y entonces puedo estimar que esa resistencia que voy a usar aquí, de cuánta potencia tiene que ser, porque hay resistencias de 100, de 300, de 400, de 700 vatios. Entonces, ¿cuántas resistencias tengo que poner para aprovechar toda esa energía? Y de acuerdo a esa resistencia que tengo, de cuánta es la potencia de esa resistencia. Entonces calculo que la potencia de la resistencia. Entonces ya tengo la masa, el volumen del sistema, con la energía que entra, calculo que cuántas resistencias tengo, y esa resistencia de qué potencia tienen que ser para calcular eso que tengo ahí. ¿Sí lo ven? Y luego ¿usted qué puede hacer? Usted hace todo el balance energético. Entonces, ¿qué dice usted? ¿Cuántas resistencias tengo y el ventilador comercial que tengo? Con las potencias que calculó, y usted mira con qué voltaje va a usar, se va a poder usar a 110, 220 y qué corriente usa. Usted hace una sumatoria total y hace el consumo total de energía. Y eso usted lo puede llevar a términos de por kilovatio
que me cobra Electricaribe, ¿cuánto me cuesta a mí usarlo si en términos de costo cuando está el panel solar? ¿Cómo la veo, man? ¿Ah? Claro, porque no se dice. Dale. ¿Sí lo ven? A ver, entonces, ¿cómo organizar ese? ¿Cómo lo vas a hacer? La otra semana. Yo lo parcial. Sí, pero yo no puedo hacer parcial porque estoy caído. Y la que viene, lo voy a hacer